Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Algo que os repito en muchos vídeos es que si vuestro hijo crece adecuadamente, bueno, pues quiere decir que la alimentación va bien. Pero ¿cómo sé realmente si mi hijo está creciendo adecuadamente? Para evaluar el crecimiento de los niños existe algo que se llama percentiles, que seguro que igual con ese nombre no suena, pero sí os sonará unas tablas en las que se coloca, bueno, el pediatra, por ejemplo, que mide y pesa a nuestro hijo en cada revisión, va buscando en una tabla, pone un puntito en el lugar en el que se encuentra nuestro hijo. Esto se comienza a hacer desde que los bebés nacen. De hecho, hay tablas específicas para bebés hasta los 2 años y otras tablas entre los 2 y los 18 años. Cuando estamos hablando de un lactante, es decir, de 0 a 2 años, las tablas se miden, existen 3 tablas principales, una de peso, otra de talla y otra de perímetro craneal, que es algo que el pediatra también va midiendo cada revisión para evaluar el crecimiento, el desarrollo de esos bebés, porque esos 3 datos pues, nos dan mucha información acerca de su crecimiento. En el caso de niños ya un poco más mayores, por encima de los 2 años, principalmente se utilizan los percentiles de peso y de talla y existen tablas independientes por sexo, unas de niños y otras de niñas, porque se ha visto que el crecimiento y el desarrollo no es igual en los niños que en las niñas, sigue un ritmo diferente. Por lo tanto, no podemos hacer una estadística que englobe a todos dentro de la misma tabla porque no sería muy realista. Nos llevaría a muchos equívocos. Por lo tanto, tenemos que saber que hay tabla de niños y tabla de niñas. Son tablas que podéis, las tablas de los percentiles las podéis consultar perfectamente en internet. Todos aquellos niños que suelen tener su propia cartilla de crecimiento o de vacunación suele ir asociado dentro de su cartilla de salud, la que va gestionando también su pediatra. No, desconozco si en todos los países se realiza de la misma manera, pero es algo bastante frecuente. Vosotros, como os digo, podéis consultar también esas tablas de percentiles de crecimiento en internet, que son muy fáciles de encontrar. Las principales suelen ser las tablas que utiliza la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué encontramos en esas tablas de percentiles? Bueno, encontramos una gráfica en la que tenemos en un lado la edad del niño, en el otro lado, por ejemplo, el peso y una curva que nos va indicando, bueno, pues cómo debe evolucionar el peso en función de la edad. Lo mismo ocurriría con la talla. Dentro de esa gráfica hay varios hitos marcados, varios puntos que corresponden a los principales percentiles. Vienen señalados el 3, el 10, el 25, el 50, el 75, el 90 y el 97. ¿Qué significan esos números que están ahí marcados en la curva de crecimiento? Bueno, pues esos puntos nos indican, por ejemplo, el 50, pues que el 50% de los niños que se han estudiado, que se han evaluado, se encuentran en ese punto, en ese 50 percentil. ¿Qué ocurre si nosotros o nuestro hijo se encuentra en un percentil 3, por ejemplo, en relación al peso? ¿Eso es malo? ¿Es bueno? No, no es ni bueno ni malo. Eso quiere decir que hay menos niños de los que se han englobado en esa estadística que tienen un peso como el de nuestro hijo. Por eso es un 3 percentil. ¿Qué ocurre? Bueno, que esos percentiles nosotros los estamos viendo como una gráfica que crece, pero realmente responden a una campana de Gauss, que hace esta curva así.
poquitos en las colas, muchos en la zona central. Por eso a veces, bueno, pues pensamos, ay, es que si mi hijo está en el 97 percentil es que tiene un peso elevadísimo. Bueno, tendremos que ver, porque nunca se pueden evaluar una única tabla, sino que tenemos que hacer las dos, la de talla y la de peso. Tendremos que ver si coinciden o si no coinciden y están dispares un valor con el otro. Cuando nuestro hijo nace y se van pasando los primeros meses hasta los 2 años, vamos a ir viendo en qué percentil se va situando nuestro hijo, que como os he dicho, ningún percentil es malo. De por sí, todos los percentiles son buenos. Quiere decir, como os he explicado, que la mayoría está en los percentiles centrales, la minoría estaría en los percentiles extremos, en el 3 por ejemplo, y en el 97. Bueno, nuestro hijo, imaginaros que vamos viendo poco a poco y está rondando el percentil 75, tanto en peso como en talla, por supuesto. Eso quiere decir que el crecimiento de nuestro hijo, si se mantiene en ese percentil, es adecuado. Que esté en el 75% de talla, o sea, en el 75 percentil, perdón, de talla, quiere decir que es un niño alto, más alto que la media. Que esté en el 75 percentil de peso, si solo mirásemos el peso, querrá decir que ese niño pesa más que la media. Pero como coincide el percentil de talla con el de peso, quiere decir que ese niño tiene un crecimiento adecuado, porque está en el mismo percentil. Ahora, imaginaros, estamos en el percentil 75 de talla, de altura, es decir, más alto que la media, pero estamos en el percentil 45 o 40, por ejemplo, de peso. Eso quiere decir que ese niño está muy delgado, está más delgado de lo normal, que tendría que ser cercano al percentil 75. Y en ese caso tendremos que investigar un poco las causas que pueden haber provocado que ese niño esté más delgado. En ese caso sí que tendríamos que vigilar o tendríamos que mirar qué es lo que está ocurriendo, porque esos dos percentiles están muy lejanos el uno del otro. Si no existe ningún problema de salud, es posible que tengamos un hijo alto y delgado. Bueno, pues en ese caso no tendremos que preocuparnos. ¿Y cuándo tenemos que preocuparnos? Pues cuando hay variaciones bruscas, por ejemplo, en los percentiles. Hemos dicho que si nuestro hijo se sitúa cercano al 75% de altura, ese 75% va a ser constante, es decir, irá creciendo en función de su curva, la que corresponde al 75 percentil. Sin embargo, si de repente vemos que ese crecimiento se para y ese niño, en lugar de estar en el 75, pasa a estar en el 45, quiere decir que algo ha ocurrido, algo que tenemos también que investigar un poco para saber si tiene alguna razón o ha sido casualidad, que ya sabéis que muchos niños crecen como a trompicones, pues casualidad que le hemos cogido en el momento en el que estaba más ralentizado el crecimiento, pero sí merece la pena un seguimiento más continuado, más seguido durante un periodo de tiempo. En el caso del peso ocurriría parecido. Si nuestro hijo habitualmente durante toda su etapa infantil se sitúa, por ejemplo, en un percentil 50 y de repente en la siguiente revisión lo tenemos en un percentil 90 de peso, eso también nos puede llevar a preocuparnos, porque quiere decir que ese niño ha cogido peso en exceso respecto a lo que tenía. Así que también tendremos que evaluarlo durante un periodo de tiempo y tratar de buscar la causa. Como os he dicho, a veces hay niños que crecen un poco a trompicones. Primero engordan, es como si estuviesen acumulando fuerzas para crecer y de repente ¡prum!, pegan un estirón. Dependiendo en qué momento hagamos las mediciones, pues nos pueden variar un poco dentro de esas tablas de percentiles. ¿Qué ocurre? Pues hacemos otra medición en unos meses y entonces vemos si realmente se está ajustando a su curva de crecimiento. Por lo tanto,
esos percentiles, esas tablas de percentiles, nos pueden ayudar muchísimo a evaluar el crecimiento de nuestros hijos. Pero tampoco nos deben llevar a obsesionarnos porque nuestros hijos se encuentren en los percentiles más alejados del centro. Pueden ser perfectamente niños que tengan un crecimiento adecuado. Bueno, las famosas tablas de percentiles se llaman realmente curvas de crecimiento, porque eso es realmente lo que nos están indicando, porque son en función del sexo, en función de la edad, y tenemos tablas separadas, una de talla y otra tabla de peso. Y entre las dos, entre todos esos datos que acabo de citar, es entre los que tenemos que evaluar si nuestro hijo tiene un adecuado crecimiento, tratando de investigar sobre todo cuando se producen variaciones bruscas dentro del percentil en el que más o menos se irá desarrollando nuestro hijo. Así que espero que este vídeo os haya ayudado un poco pues, a tener más claro qué es eso de que el crecimiento es adecuado. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.